Bien, tenemos al ingeniero Cuello, como todos los viernes, y una temática interesante. Coincidencias de fecha, doctor. Ajá. Sí. Un día como hoy, o ahora, se acaban de cumplir 20 años de la toma de Irak. Nosotros fuimos a esa guerra, ¿usted lo sabía? Sí. Sí. Estuvimos ahí Nos cerca fuimos vía España. cerca del Éufrates. Sí, en el Tigris, donde se creó el mundo. También tenemos 20 años de la firma del Derek Kafta, ¿verdad? Que las dos cosas, a juicio, no sé, a juicio del gurú, pero a juicio de nosotros, dos errores. Pues nosotros no teníamos nada que buscar en Irak y teníamos que discutir o por lo menos no firmar ese tratado. 40 años tenemos el doble de la conferencia del agua, que ahora tenemos el Día del Agua, y no sé por qué, tanto José Israel como yo, pensamos, cuando hablamos del agua, pensamos en Julio Suero Marrancini. Y también el tema de los moluscos, los invertebrados. muchos moluscos. Los invertebrados. Bien, vamos a darle la bienvenida al ingeniero Cuello y comenzamos con los 20 años, que dicen que no es nada, pero sí es algo. Ingeniero, welcome home. Bueno, reitero lo que entonces dije, de que esa participación infame dominicana en la toma de Irak por parte de los americanos, que ahora ellos dicen que reconocen que no consiguieron nada ahí, que no había nada, y que fue un disparate que destruyó toda la arqueología organizada de Irak en museos modélicos, que no se han podido reconstruir ni se han podido aparecer la inmensidad de tesoros que se perdieron ahí. Pero no hablemos de lo más importante, el tesoro mayor de la vida, que es la organización social de una nación, que está despótica, todo lo que usted quiera, pero esa es su organización. Y si usted quiere modificar la cabeza, no tiene por qué destruir la base. Eso es criminal y además innecesario. Se demostró absolutamente innecesario, es una vergüenza nacional y todavía se está discutiendo cómo pagarle a algunos de esos que fueron por allá. Y sencillamente, particularmente un país agredido por Estados Unidos tan recientemente como entonces, cuando impidió la legítima transformación de la vida política dominicana en abril del 65. Eso es una vergüenza, eso no quepa la menor duda. Y lo de la firma del tratado de Derek Kafta es un tratado que se firmó irresponsablemente, aceptando muchísimas condiciones que todo el mundo sabía que terminaba con una crisis. Hoy estamos en la crisis, estamos en la inminencia de que entre plenamente el arroz norteamericano al país, subsidiado por los americanos. Pues ellos pueden subsidiar, pero tú no. Aquí tenemos dos sectores agrícolas, uno muy eficiente en la agricultura del arroz, que es importante. Dicen que hay 100.000 personas que trabajan en el arroz, pero hay 10 millones de dominicanos y 8 millones anuales de extranjeros que vienen al turismo, ni hablar, que comen arroz todos los días. Eso es más importante que los productores, que entre comillas. Entre los productores hay dos sectores, un sector bien desarrollado, muy capaz, muy organizado, con rendimientos iguales a cualquiera de otro país, que podrían vencer el arroz subsidiado dominicano. Pero hay otros que son ineficientes por naturaleza. Primero porque le dieron parcelas de tierra de la reforma agraria que no son suficientes para una explotación arrocera. Otros que se la dieron y se metieron en el arroz porque era una cosa segura, pero no se metieron en terreno, no tienen condiciones para el arroz. Es un problema que hay que manejarlo con las alternativas existentes. Hubo un momento en que el desarrollo de la piña por la DOL dio una oportunidad para esa transformación, porque la piña es, sin lugar a dudas,
uno de los rendimientos mayores de la agricultura de hoy y de la agricultura tropical. Pero Fladol, hubo un conflicto con un productor de cartón aquí que decía que él tenía que hacer la caja. Y si no se iban, y lo hicieron ir. Eso fue una pérdida terrible para el país. Terrible. Estamos hablando, ingeniero, de 100.000 empleos directos, 300.000 indirectos. Si sumamos a eso la cantidad de miembros que tiene una familia, estamos hablando de mucha gente. Sí, ¿No sí. se podría entonces compatibilizar una producción que sea eficiente con también la otra parte que... Mira, lo primero es el tamaño de la explotación. Hay tamaños de la explotación que no permiten que tú siembres arroz ahí. Lo segundo es el tipo de tierra. Hay tierra y espacios donde no vale la pena sembrar arroz. No hay que insistir en eso. No hay que resistir eso. Hay que buscarle una solución. ¿Cuál es la solución? En una conversación en el programa agropecuario de los sábados, tengo una oportunidad, y surgió en el debate una alternativa. ¿Cuál es? Darle un uso energético a esa tierra, complementario. Porque tú no tienes que eliminar el arroz de ahí, tú sigues sembrando tu arrocito, pero probablemente si tú pones paneles que ahora pueden ser verticales, de manera que no son contradictorios, si tú complementas con el arroz te vas a dar cuenta que la energía te puede producir más que el arroz. Y carecemos de espacio para instalar paneles solares, que habría que plantearse eso. Bueno, el asunto es que el terreno rinda. Ese terreno no está rindiendo, porque se sobre la base de que el resto de la población pague un arroz más caro cuando puede tenerlo más barato. Porque los Estados Unidos no solamente son más eficientes que nosotros en la producción de arroz, sino que subsidian la producción. Y ese subsidio es mejor que venga para el resto de la población, entre los cuales están esos arroceros pobres, ¿eh? Porque ellos consumen arroz. Ahora, traer el arroz subsidiado de fuera es una solución en beneficio del consumidor, porque nosotros tenemos una experiencia. Usted recuerda que vino una cerveza aquí que era mucho más barata que las locales. Y entonces todo el mundo se volcó a consumir esa cerveza más barata. Pero una vez se modificó lo que se quería modificar y hubo que hacer un arreglo con los productores locales y los extranjeros, entonces ya eso desapareció. ¿Y qué precio tiene esa cerveza hoy? Un precio igual que las demás cervezas. Bueno, y eso mismo va a pasar también con el arroz. Puede venir más barato aquí, coyunturalmente, pero después entonces, cuando desaparezca la producción local, eso va a tener el precio igual que el que tenemos ahora. No tiene por qué desaparecer la producción local. Porque la parte eficiente del arroz, que es la mayoría de la producción. ¿Usted cree? Sí, sí, sí. Productores eficientes aquí son contables. Aquí estamos hablando de cientos de productores. La inmensa mayoría pequeños que tienen 20, 30, 40 tareas de Pero tierra. están apenas están sobreviviendo con esa tontería. Yo lo que planteo no es que le quiten la tierra ni que lo fuerce, sino que le den un rendimiento mayor a la tierra. Ellos tienen alternativas. ¿Cuál es? Sembrar algo que sea apto para la tierra que tienen y la dimensión de la tierra que tienen. Y otro es el complemento opcional, no contradictorio, no alternativo, sino complementario, produciendo energía. Porque el sol sirve para el arroz y sirve para la energía al mismo tiempo, sobre todo utilizando paneles verticales. Los mexicanos se plantearon algo parecido cuando se firmó el NAFTA. La producción arrocera se fue a pique, lo mismo que la producción de maíz, a pique. Y los mexicanos tenían mucha tradición, mucha cultura arrocera. Y todo eso se sobró, porque es difícil competir con una producción a escala. No, yo estoy de acuerdo, por eso siempre dije que ese tratado había que discutirlo más. Claro. Había que discutirlo teniendo en cuenta esos intereses nacionales. Pero han pasado 20 años y los distintos gobiernos no han sido capaces de buscar una solución. Ahí hay un conflicto grave.
Pues tú le vas a imponer a los Estados Unidos que le quiten el subsidio a su arroz y el apoyo que le da a sus agricultores. Si ellos tienen eso como elemento de chantaje político. ¿Cuántos PL 480 no sirvieron aquí para transformar negativamente el país? Porque era más fácil coger eso ahí que producir aquí. ¿Por dónde comenzó la muerte de la siembra del maní en el país? No, eso está claro. Cuando a Arias se le ocurrió en la transición del trujillismo al antitrujillismo en el poder, o al no trujillismo directo, que en Ghana se podía conseguir aceites vegetales mucho más baratos que aquí. Eso hizo que 100.000 familias, en un tiempo muy pequeño, estuvieran viviendo en los barrios de la capital. Todos esos barrios surgieron ahí. Ahora son más y van a venir también para acá, para las zonas urbanas. Esa es la tendencia general. Ahora, hoy tenemos un conflicto que no tiene solución en una mesa de negociación. Es muy difícil, muy complicado eso. Sumamente complicado. Para eso no se necesitaría para eso simple voluntad. Porque tú lo que estás diciendo es que te perdonen la vida después que tú mismo te pusiste la pistola en el pecho. Bueno, pero Estados Unidos renegoció el tratado con México y Canadá porque entendía que no le convenía. La principal potencia. ¿Y por qué no se puede reformar este? Estados Unidos se reformó, se arregló con Canadá y con México. Porque está arrinconado en la geopolítica mundial. Porque se acordó en ese momento que América Latina era parte complementaria de su economía. Y tiene un lío ahora mayor todavía, porque tiene una inflación resultado del pleno empleo interno, en gran medida. Y al mismo tiempo tiene miles de latinoamericanos tocando a la puerta de su frontera para irse para allá. Si ellos no quieren que se vayan para allá, tienen que desarrollar esta parte. Hoy precisamente Josep Borrell escribe un trabajo interesantísimo, lo publica Diario Libre, sobre ese tema, las relaciones Europa con América Latina. Esa es la ponencia de Borrell en la conferencia. Exactamente. Sí. Y bueno, es un tema que está ahora mismo planteado. Y ese tema del Dere-Casta es parte de lo que hay que reformar para relanzar las relaciones de Estados Unidos y de Europa con el resto del mundo. Ellos no miran para acá si no tienen una crisis. Si no hace crisis. Siempre de las crisis salen buenas soluciones. Óyeme, tú quieres un país más dócil con los americanos que este. Sí. Y no tiene embajador aquí designado durante 3 años, que es una desconsideración diplomática que hubiese conllevado en cualquier país a retirar al embajador americano de allá. Y no se hace nada, sencillamente. Ahí se está haciéndole coquillita a los americanos por todas partes. Sí, pero lo que pasa es que el que está de embajador tiene su agenda y es que tiene que terminarla. Eso no es una casualidad. ¿Cómo? Traer una gente para que aprenda. Este señor tiene ya su línea y terminó ya su trabajo, el que vino a hacer. Porque eso no es una casualidad, José. Óyeme. La República Dominicana no tiene ni siquiera designado un alterno hoy como embajador. Ya ese se fue, el encargado de negocios se fue. Porque terminó su trabajo. Bueno, terminó lo que vino a hacer. Pero espérate, los rangos diplomáticos. Que el cónsul Devon también sabía lo que tenía que hacer. En el 61. No, pero hay un protocolo en la diplomacia que si tú retiras tu embajador de un país y en determinado tiempo no nombra ninguno, es como un juego de ajedrez. Tú mueves una pieza y el otro tiene que moverla en correspondencia a ese movimiento. Responder a ese movimiento o crear una alternativa nueva. Pero aquí hay un desaire diplomático. Durante 3 años, desde que subió el señor Biden, no tiene tiempo para designar otro embajador. Porque él se fue, y que porque le dio la gana al que designaron. Lo curioso es que nominaron uno y después cambiaron y lo pusieron, lo mandaron para otro sitio. Él dijo que le gustaba más otra isla más chiquita. Él fue que se fue. Pero el Estado
norteamericano desconsidera al Estado dominicano cuando durante 3 años y pico, mantiene vacante la sede de la embajada. Tan sencillo como eso. Entonces nosotros no tenemos una voz, ni mucho menos dispuesta a discutir esas cosas. Es sencillo el tema. ¿Cuál es la alternativa? Buscarle un mayor rendimiento a esa tierra. La alternativa real. Hay decenas de productores de arroz que pueden pasar a otros cultivos. Y esa es la tarea tutelar del Estado y de las organizaciones del sector. Indicarles rutas de eficiencia. No crear una situación de un conflicto que en definitiva no pudimos ganar, entonces pospusimos y ahora se enfrenta en un nuevo escenario. Tenemos un largo historial de mudanza de una actividad a otra. Nosotros, por ejemplo, a nosotros nos pusieron a producir azúcar y de repente aparecieron en los lugares en donde nosotros teníamos que colocar nuestra producción alternativa. Comenzaron a producir azúcar en base a la remolacha y entonces comenzó a cambiar la cosa. Cuando teníamos una zona franca textil pujante, vino el acuerdo multifibra y todo eso quebró. Como que nosotros realmente no importamos. Ahora tenemos una producción arrocera pujante y hay que mudarse simple y llanamente porque hay que cederle el espacio a quien produce subsidiado. No, espérate, los productores eficientes de aquí compiten con los subsidiados americanos. Tú le estás dando ganancias extraordinarias. En condiciones justas, ingeniero, en condiciones justas. Pero ahí están todas las condiciones para aplicar una política de dumping que va a quebrar la producción arrocera. Mira, en el caso de la producción arrocera dominicana, el consumo de agua solamente te obliga a ti a pensar en una transformación urgente de esa producción arrocera. El mundo en este momento tiene que buscar solución al agua potable. No, es verdad. Y el arroz es un consumidor conspicuo de agua. Tuvimos 20 años para solucionar un problema, nos descuidamos, ahora tenemos eso ahí mismo. Bueno, entonces hay que buscar solución al problema ya pasados los 20 años. Porque evidentemente la autoridad dominicana no ha tenido capacidad de negociación de ese tema. Ni se ha abordado, simplemente se dejó al pasar. Y ahora estamos en la situación que estamos. Yo no sé cuál es el nivel de subsidio norteamericano, pero ellos tienen subsidios ocultos que uno no puede manejar desde aquí. Pero es considerable porque aquel es un país muy desigual. Y el arroz allá no es en tierra de ricos que se hace, es en tierra de pobres. Usted le pasó rápido al tema de Irak y el 20 aniversario. Nosotros vimos ese desastre ahí, esa aventura militar. No solo Irak, eso comenzó en Afganistán, luego pasó a Irak y después Siria. Ahora está ocurriendo lo que ocurre en Ucrania. Es una especie de repetición de eso que ocurrió allí, una barbaridad. Entonces, lo que uno se pregunta es, regla de juego para evitar ese tipo de situaciones. Si realmente eso pudiéramos nosotros aprovechar. En primer lugar, la República Dominicana estaba gobernada en ese momento por un individuo cuya estabilidad emotiva y profundidad de pensamiento se cuestiona. Esa fue una decisión de Hipólito Mejía. Él consideró que eso era lo correcto. ¿No será que nos metieron a nosotros? No, aquí no hubiera pasado eso con otro gobernante. Olvídate de eso. No. Eso fue un disparate cuya responsabilidad no puede obviar el gobernante del momento. Y ahí están los resultados. Un ridículo, porque ¿qué hicieron esa tropa allá? Un viaje a Europa y un viaje a Irak. Murieron algunos, ¿quién los llora? Su familia. Eso no, pero hay que felicitar al doctor, supe que cumpleaños hoy. No hay que ponerse tan serio. Le cantaron. Ingeniero, el tema del agua. Ahora, recientemente celebramos
el Día Mundial del Agua. Sí. ¿Qué tan serio es ese problema en República Dominicana, el tema de la escasez? En el mundo entero, en el mundo entero. El problema del agua es un problema del mundo. Sencillamente el mundo ha cambiado su conformación y en consecuencia ha cambiado el régimen de lluvia. No está temblando la tierra. No. Bueno, Hay preocupación por el tema de las migraciones. Y yo digo que probablemente lo más peligroso para la República Dominicana, en lo que tiene que ver con las relaciones con el vecino, es precisamente el tema del agua. ¿Por qué? Bueno, porque todavía hay agua suficiente en el país vecino. Sin embargo, lo que dicen los organismos internacionales es que los niveles de contaminación allí van creciendo de una manera tan acelerada que dentro de poco tiempo el agua disponible allí no será consumible. y aquí también. Pero aquí en menor medida, Y desde luego, tan pronto eso quede planteado, ¿cuál sería la alternativa? Pero mira, el grado de contaminación del agua en la ciudad de Santo Domingo es algo de tomar en cuenta hace tiempo. Sí. Hace tiempo. Cuando yo preparaba mi tesis para graduarme, para terminar los estudios de ingeniería, paralelo a nosotros había un grupo que estaba estudiando un tema. Nosotros estábamos trabajando en temas de viento. Y había un grupo que estaba trabajando en problemas de agua. Y estaban estudiando Gascue como modelo, donde se hace un pozo para sacar agua. Y aguas arriba de ese pozo se hace un séptico para descargar desperdicio. Yo estoy hablando de hace 40 años. Hoy ese problema es en todo el territorio nacional. Al lado del de agua hasta el séptico. Tú tienes un Como que extractor una de cosa agua no tiene que ver con la otra. y un séptico que va más abajo en tu terreno. Pero la ciudad tiene un desarrollo en que crecen los niveles hacia la zona montañosa. Entonces tú haces el mismo sistema por allá y lo que está es contaminando el agua del que está más abajo. Aunque hay unos laboratorios aquí que certifican que el agua se sirve a través de los acueductos sin elementos contaminantes, pero que se contamina en el camino. Por eso te digo, en el caso de Haití se contamina a través de las cunetas. Sí. Porque allá no hay no se ha llegado a la sofisticación de esconder el problema. Aquí el problema está escondido. José, Y la contaminación de la gente que tiene pozo es sumamente peligrosa, porque es una contaminación organizada. Son dosis de porquería lo que tú tienes José, asignado. en la de Filló, llegando a los Praditos, surgió una situación. Tú sabes que hay una mecánica de un tubo de agua, un tubo de descarga de cloaca. Y a veces, como en ese caso, unos tubos que pusieron las telefónicas subterráneas. Bueno, pues para no cansarte el cuento, descargaron las aguas negras en el tubo del acueducto. Eso pasa en cualquier parte de la ciudad. En cualquier parte. Y no hay una forma de identificarlo, una por un sitio, otra por otro. ¿vale? Claro que sí, pero se resuelven los problemas como si fuera un sistema de urgencia de los hospitales, que hay que cerrar la herida, sencillamente. Ya con 4 balazos hay que sacar la bolita y cerrar la herida. Pero puede haber lesiones internas. Es así se resuelven los problemas aquí. Hay un desperdicio de agua inmenso. Bueno, ¿qué nos cuesta? ¿Tú sabes lo que significa en los campos de golf el consumo de agua? Pero vivimos del turismo. Vivimos del turismo. Y el turismo necesita golf. Perfecto.
¿Sobra tierra para el golf? Creo que no. ¿Qué diferencia hay entre el agua de pozo y el agua de aljibe? El aljibe tiene una diferencia que puede tener. Tú determinas el agua que le echas. Normalmente el aljibe no se llena con bomba. El agua, el de aljibe es de lluvia, ¿verdad? Es de lluvia o de tubería, que en el momento que hay presión, tú llenas el aljibe. Eso es una cisterna. Eso, no, puede ser alta también. Normalmente el aljibe era alto y cogía agua de techo. El problema de los pozos es que no se determina cómo el agua relativamente filtrada de contaminantes llega al agua de pozo, que es un agua depurada. Y cuando te hablan de campos de pozo, por ejemplo, que el acueducto de Santo Domingo Oriental es básicamente de un campo de pozos. Bueno, esos son campos de pozo estudiados. Estudiados porque eso es un trabajo profesional en que esos pozos se mide su nivel de contaminación. El peligroso es el pozo que hace cada edificación sin control sanitario. Ese es el peligroso. Y la ciudad está llena de edificios altísimos ahora. La cantidad de contaminación no se filtra antes de llegar al otro, porque la tierra filtra los contaminantes. Si está a cierta distancia y tiene cierto volumen. Hace función de filtro. Sí, claro. O sea, imagínate tú si tuviera directo, eso ya se muere la gente al otro día. A nosotros ya está todo el mundo dañado. Y todo eso que usted nos cuenta, ¿tiene alguna solución? ¿Qué deberíamos nosotros plantearnos frente a ese problema? Bueno, yo te digo, el problema del agua, que hoy es el aniversario, lo celebrarán con mucho, pero la situación en la humanidad hoy es peor que entonces cuando se estableció el Día del Agua para esta fecha. Sí. En el mundo entero. Y es muy peligroso. Pero hay una ventana. La solución del problema energético mundial, que también es complicado. Porque los combustibles fósiles hay que descartarlos definitivamente, porque si no el ambiente va a seguir cambiando y las crisis serán mayores. Ahí no hay tutía que valga. Ese tema es ineludible. Ese hay que enfrentarlo. Pero se acerca a una solución alrededor del hidrógeno, en que ya se está trabajando en muchos sitios desde el agua de mar, que se puede considerar infinita en un estudio de posibilidades, del agua de mar, al separar los componentes, tú puedes sacar agua potable y invertir el curso de la situación. Hacer el agua potable del mar y evitarte la situación del filtro a través de la tierra, que es dañino. Está dañado por la concentración de las ciudades. Dice un amigo tuyo, que parece que es amigo tuyo, que a pesar de que eres santiaguero, tiene suficiente tiempo en la capital para saber lo siguiente. El tema del agua trae mucha reacción. Que Ciudad Colonial, Ciudad Nueva y Gascue no se hacen pozos sépticos, nunca lo han hecho porque tiene cloacas y aunque la solución final no es buena porque desembocan todas en el mar, no se hacen sépticos. Y lo segundo que dice es que algunas ciudades en Estados Unidos se enorgullecen de tener la mejor agua potable, pero que es producto de purificación de aguas negras. Esas dos cosas. No, la purificación de agua negra es perfecta, es posible, pero es un trabajo profesional delicado. Pero no es la solución. La solución es que el agua fluya de una manera organizada. Pero puede ser alternativa. Ahora, en la zona colonial, yo viví muchos años en la zona colonial, aterricé en la zona colonial,
y salí después de dos intentos de asalto. Yo me conozco la vida de ahí. Y es cierto, ahí no se autorizan pozos sépticos. Pero una cosa es no autorizarse y otra cosa es que no se hagan. Ahí hay decenas de cosas que fueron aljibes convertidas en sépticos para los fines de botar la porquería. El único trabajo profesional que se ha hecho en el país, probablemente, de ingeniería sanitaria completo, fue el que se hizo en el gobierno de Horacio Vázquez, que en 28-29, por un contrato con una empresa norteamericana, en la zona colonial. El resto es remiendo. Un trabajo como ese no se ha superado, pero eso no indica que eso esté funcionando como se hizo originalmente, porque cada quien aquí es una cabeza. Aquí hay gente que te dice, toma 50 pesos porque diseñame una casita. A una gente que nunca estudió una hora de diseño de hogares. Simplemente es ingeniero, porque el ingeniero puede ser sanitario, puede ser hidráulico, puede ser... Por ahorrarse unos cuartos contratan al maestro constructor. Bueno, y el maestro diseña. Sí, el maestro Tenemos diseña. por ahí, ingeniero, un código de agua. No sé si usted ha tenido la oportunidad de conocerlo. Realmente no, se me perdió la trayectoria. No sé si está en el Congreso, si se aprobó. Si... Realmente los padres del sistema sanitario dominicano ya prácticamente han desaparecido. No conozco las nuevas generaciones. Fran Piñeiro, un Lito Suero mismo está retirado. Viudo y triste. Bonet. Bonet hace tiempo que se murió. Pero otros habrán estudiado, otros tendrán formación. Lo cierto es que el problema del agua es un problema para el mundo entero. Ahora, Estados Unidos tiene un conflicto, volviendo a agarrar a usted para que dejamos al cabo, en que tiene un componente inflacionario muy terrible, que es el pleno empleo. Pleno empleo en Estados Unidos y en las naciones desarrolladas es cuando el desempleo está cerca del 5%. Cuando se reduce menos del 5%, se considera pleno empleo y se toma como un factor inflacionario. Peligrosísimo porque todos los sectores empleados comienzan a presionar por aumento de salario. Y si no, se mudan. Al mismo tiempo tiene la frontera tocándole a la puerta porque quieren entrar para allá. La presión es tal que cruza Estados Unidos y se está llegando a Canadá. O sea, el que viene desde Chile caminando, cruzando fronteras y selvas. Sí, eso se está discutiendo ahora en Canadá. Es un tema entre Pero Canadá y Estados Unidos en este momento. Canadá quiere que Estados Unidos le impermeabilice la frontera. Porque Canadá no, Canadá no tiene experiencia de eso. Ya se van a juntar ahora los presidentes a hablar de eso. Sí, a discutir ese tema. Entonces, el problema es que ellos necesitan mano de obra y nosotros necesitamos trabajo. ¿Quién es el culpable de eso? De Estados Unidos desarrolló a China. Esa China poderosa de hoy no fuera posible sin el acuerdo con Kissinger, que para intrigar con los rusos, y lo logró bien, la intriga la logró bien, desarrolló a China. ¿Por qué no desarrolló a su patio? Monroe, cuando los alemanes querían venir para América, dijo, América para los americanos. Los americanos de abajo es para darles candela. Porque fue por los alemanes que hicieron esa consigna. Claro, cuando Europa quería venir a América para acá, ya como nuevo imperio, el imperialismo. Sí. El que no tiene que venir con soldados, sino con inversiones. Porque yo pensaba que la doctrina, que eso de América para los americanos era decir todo lo que hay de nosotros para abajo.
es de nosotros también. Exacto, También, es eso. Que no vengan no solo a Estados Unidos, sino a ningún país americano. A ningún que eso país. es de nosotros. Oh, claro, esa fue la doctrina. Bueno, ahí tenemos la situación. Hoy están arrinconados. Al mismo tiempo están pensando en muchas cosas, pero no tienen liderazgo. Un país donde Trump se discute si es candidato presidencial o va preso por tigre. Porque no llega bandido, un tigre. Que tiene dos opciones, o la presidencia o la cárcel. Exacto, exactamente. Él va a tirar a la gente a la calle a defender su vagabundería. Y el otro partido, el pobre, con el presidente más viejo que ha tenido Estados Unidos alguna vez en la vida, con opción de reelección, que es normal en Estados Unidos, 2 periodos, pero no a esa edad. Y sí, Sí, pero esa cosa, porque él no es ni una persona, él es una cosa, pero todo lo malo tiene 2 acusaciones o 3 acusaciones que son insalvables, pero es el pacifista más grande que ha gobernado en Estados Unidos. ¿Qué uno va a hacer? No mandó gente para que los maten, ni mandó a matar personas. Entonces, si tú pones las 2 cosas en la balanza, que evadía impuestos, que era amigo de Rusia y que mandó unos tigres a hacer desorden en el poder legislativo, no sé realmente qué pensar. El loco transmitía en 2 frecuencias. Eso era lo que parecía que era. No hizo ninguna guerra y todos los otros lo hicieron. ¿Qué uno va a pensar? Ahora quiere volver, pero hay que trancarlo hoy o mañana para que no vuelva. es un recurso peligroso. Es una nación dividida. José dice, todas las guerras son malas. Y el crimen político en ninguna circunstancia, en ninguna época se justifica. Es así, ¿verdad? El crimen político no es matar crimen. personas por razones políticas. Pues no, por cualquier razón. ¿Eh? La muerte no es un elemento de razón, Sí. es un elemento de poder. Precisamente el primer tema que usted tocó, ingeniero, es el del 20 aniversario de la guerra de Irak. Se invadió un país en base a un expediente falso. En juicio sumarísimo, condenaron a muerte a los líderes de ese país. Destruyeron una nación. Cientos de miles de muertos. Y no hay un solo preso por eso. Un solo preso. Y están juzgando a un expresidente porque supuestamente le dio $130,000 a una mujer con la que tuvo unas relaciones para que eso no se publicara. Y lo quieren meter preso por eso. Pero a gente que torturó, siendo la tortura un crimen de lesa humanidad, por ahí andan. Y entonces yo digo, esas son de las irracionalidades pero con las que vivimos. eso no es. ¿Eh? Quien hizo la guerra desde el poder, Halliburton, la mayor productora de corotos para la muerte que ha existido en la humanidad probablemente, tenía como vicepresidente a Dick Cheney, que pasó a ser vicepresidente de Estados Unidos en el momento en que esas cosas se hicieron. Ese es un expediente muy claro, no se toca, no se menciona. Estábamos hablando, ingeniero, del agua. Y en el agua nacen, crecen y se reproducen los moluscos. Que es una cuestión ahora mismo que está de moda. Me pregunto por qué le ponen ese nombre. Bueno, hay una sentencia que se supone debía evitar ese tipo de calificativos que tienden a estigmatizar a los implicados, pero esa práctica no se ha descontinuado. Ellos lucharon por eso. Ellos lucharon por eso. ¿Y cómo te ve ese proceso? Mira, el proceso
en su primera instancia va bien, en la instancia de introducción del proceso. Pero hay deficiencias importantes. Esa práctica perniciosa norteamericana que se ha convertido en práctica local, de premiar el chivato con la liquidación de la pena, me parece que es doblemente envilecedora. Se envilece primero haciendo el acto y luego chivateando. O sea, es doblemente humillante para el encartado. Es degradante para el encartado. No es posible que un bandido que se pone a dirigir una operación simplemente por una colaboración desleal con sus cofrades se quede en su casa. Eso me parece que no tiene sentido de la justicia. Puede tener sentido la investigación, facilita la investigación, pero es duro para la sociedad entenderlo. Que son asuntos que hay que tomar con pinza en realidad, porque fíjese por ejemplo la experiencia de Lula. A Lula lo condenaron en base a una delación premiada. Bueno. Pero una delación premiada que tenía muchísimas aristas cuestionables. Como cualquier delación premiada, un tipo prestado cogido en un delito fácilmente involucra a cualquiera para salir de él. Ese es su problema. Agarrarse de la brocha, como dice. Exactamente. Sin embargo, yo creo que el ingeniero José Israel Cuello va a tener que pensar seriamente en hacer 2 o 3 horas diarias de televisión. Porque la cantidad de material que nosotros le presentamos son sugerencias de televidentes. Y aquí viene uno, óyeme esto, José. Un venezolano que pasó por aquí, estuvo viviendo 2 años aquí, se fue a Argentina, no sé la razón, y me pide que le lea esto al ingeniero Cuello y que al final dé su opinión. Miriam Germán Brito es una alta funcionaria del gobierno del presidente Abinader. No se requiere ser miembro de un partido, ni político, ni ser político para ser parte de un gobierno. Solo se requiere ser nombrado y eso ya sucedió. Partiendo de la enseñanza de Cristo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, se buscó a alguien libre de pecado para que lo hiciera por la clase política plagada de pecados, incluido el partido de gobierno, incapaz de poder hacerlo con su propia mano. Sacar la paja de nuestro ojo para luego sacar el de ajeno es lo correcto. Cualquier título obtenido en el campo deportivo o cualquier elección política que esté contaminada por dinero, procesos y herramientas ilegales, amerita renuncia, destitución o por lo menos una averiguación concreta. Lo que deben ponderar es qué viene después. Lo que deben de ponderar es qué viene después que se derrumbe la clase política y al aparato del Estado, que quede sin capacidad de sobrevivir. Eso fue lo que pasó en Venezuela. En nombre de la justicia destituyeron a un presidente y se abrió la puerta del infierno. Su aporte a este proceso lleno de tantos errores puede ser tal vez la salvación de República Dominicana en un escenario impredecible. El poder mediático llenó de realidad y de pragmatismo. Y el alto sentido de compromiso con el país, sin duda, es requerido con urgencia. Eso está escrito con un lápiz venezolano. Y hay que entenderlo. Esa tragedia de Venezuela, de haberse convertido en un país pobre, es una tragedia inentendible. Porque nada explica
la virtud de hacer pobre un país rico. Nada explica, ni nada justifica. De manera que eso no tiene asidero. Yo lamento esa tragedia venezolana, pero me resisto, independientemente de que todos los ejemplos hay que tenerlos en cuenta, a ese sentido trágico que hace del fracaso venezolano un modelo que hay que tener en cuenta. Yo tomo lo principal, José, míralo así. Olvidarse que a lo mejor eso está escrito con resentimiento por situaciones que le ocurrieron en Venezuela. Pero vamos a ver, procede tú luchar por desmontar una estructura, cualquier tipo de estructura, sin tener lo que vas a hacer o a quienes van a sustituir en esa situación. Digo, son las naciones las que tienen que tomar su decisión con quienes optan por el poder. O sea, nosotros tenemos un ejemplo. Nosotros tenemos un ejemplo. En el 73, Francisco Alberto Camaño vino a desmontar, a salir de Balaguer. Pero él tenía una estructura para sustituir a Balaguer en el momento que él vino. Bueno, fuera de buenas intenciones. Los conceptos de la... El tema es, cuando no se tiene una sustitución prevista, vale la pena sustituir lo existente aunque sea malo. El señor Chávez ganó por elecciones en Venezuela. Indiscutible, nadie discutió las elecciones. Pero ¿por qué fue elegida esa solución? Porque las otras se habían agotado, tan sencillo como eso. O sea, el Partido Social Cristiano Copey movía las fichas permanentes de su líder indiscutible. Y el Partido Acción Democrática movía su ficha, que era Carlos Andrés Pérez, una y otra vez. Y repetía la jugada. Pero hay un apareció una alternativa vociferante, demagógica, que se cogió al poder. Es un problema interno de sus soluciones internas. Pero eso que se describe en el texto que leyó el doctor Jacín, no solo se refiere al caso venezolano. Uh-huh. América Latina, la región, hay un conjunto de países que han tenido campañas contra la corrupción desde hace 20 años. Coge el caso, por ejemplo, de Perú. Y en el Perú se ha convertido la destitución de presidente en el deporte rey. Hay, sin embargo, una norma constitucional que todo el mundo sabe que es perniciosa, pero nadie la quiere reformar. Entonces yo digo, la lucha contra la corrupción tiene que ser, yo no estoy diciendo que no se deba juzgar y condenar al que se metió en rojo. Hay que hacer también algo para castigar a los culpables de esa actividad que es muy perniciosa. Pero la lucha real contra la corrupción debe estar encaminada a usted, de alguna forma, enfrentar los problemas que hay en el sistema político, que es un agua en la que abrevan todos los partidos políticos. Por eso que usted ve que siempre hay quienes cuestionan por ser sesgada la lucha contra la corrupción, porque si usted abreva en esas aguas y después entonces usted aparece liderando una campaña contra la corrupción, cuando usted se niega, hace resistencia a una ley de financiamiento de los partidos políticos, porque aquí nosotros hemos visto cómo los propios partidos políticos se han negado a legislar para extrañar esa práctica de la política dominicana. Y entonces, si usted abreva en esas aguas, después usted me va a decir a mí que usted tiene una buena intención cuando está persiguiendo corruptos. Entonces, eso es lo que yo digo. Hay que tratar de cerrarle el paso, de alguna forma, a esos que hacen de la política en República Dominicana un medio para ascender socialmente. En eso es que debe consistir una verdadera campaña contra la corrupción. Mira, lamentablemente estamos en un momento en que los partidos políticos han sido contaminados de tal manera
por los conceptos del poder para el enriquecimiento ilícito, que llevar convicciones distintas a su seno es muy difícil, muy complicado y muy delicado. ¿Llevar cómo? Concepciones diferentes, Ajá, modificar los conceptos íntimos de por qué se hace política. Porque los resultados han sido perniciosos. O sea, se considera casi legítimo utilizar el poder para el enriquecimiento personal o para la promoción social personal o de grupos. Y revertir eso es complicado, porque puede la demagogia aceptarse, montarse en la coyuntura, como ha pasado en muchísimos países de América Latina, incluso con fementidos socialismos que no han sido tales. Ahora mismo hay varios presidentes latinoamericanos surgidos de esas situaciones. Ya no es uno. Fidel Castro se murió en el poder con 60 años de poder. Nadie en el mundo democrático conocido por uno ha durado 60 años en el poder. Se murió en su cama. Diseñó su tumba, semejante a la de Cristo, en una montaña de granito con una piedra que se mueve. ¿Qué pasó? Ahí está Cuba empobrecida. Él fue el líder más conocido del mundo, en el mundo, que ha dado América alguna vez. Y quizás el mundo mismo. En cualquier sitio, en Birmania, tú hablas de Fidel Castro, había gente que lo conocía. Pero no será ese un problema político, ingeniero, porque a Fidel Castro nadie le ha conocido fortuna en el extranjero, ni en la propia Cuba. Ni a él, ni a su gente que está ahí. Es que, espérate, el problema de la demagogia en el poder no es solamente eso. No es solamente eso. Posiblemente no haya ese detalle. Pero hubo como consecuencia de la crisis política cubana, donde Batista era alternativa de gobiernos ineficientes de la tradición política cubana, muy desgastado. Sí, se entroniza este señor, toma el poder y dura ahí hasta el resto de su vida. Pero dejó una Cuba muy pálida, muy triste, prácticamente en la miseria. Hay que ver esas manifestaciones por televisión, en las calles, de los que dan el combate dentro de Cuba por una vida distinta, llena de gente mal vestida y pobremente vivida. Eso no son los resultados de 60 años de socialismo. No se puede presentar eso como un resultado de 60 años de socialismo. Y una Cuba dividida para siempre. Una extensión de Pinar del Río a Miami. Bueno. Entonces, el agua. estamos midiendo por resultados. Nos queda un tema, el tema de Rusia Siempre queda mucha y Ucrania. mucha gente. Hay gente que pregunta, ¿y cómo se entiende el problema de este momento? Yo digo que hay que leerlo en japonés y traducirlo al español, ¿verdad? ¿Qué hizo el japonés? Al mismo tiempo que el chino cogió para Rusia. El japonés cogió para Ucrania. Porque los japoneses no van a aceptar ponerse a la cola de China en la geopolítica que se está dibujando y que ya se ve desde aquí, desde esta mesa. Ellos no van a aceptar eso. Ellos se pasaron al siglo XIX queriendo conquistar a Rusia. Ya Rusia lo aceptó. ¿A quién? El liderazgo chino se acaba de formar lo que nunca antes se había conformado. Exacto. En la historia. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, no ha habido una unidad tan poderosa, un enemigo con tanto poder como esos dos que acaban de juntarse. Sí. Por eso es que Estados Unidos está mirando para acá ahora. Y Borrell está escribiendo eso que escribió ahí. Pero Borrell es español primero. Sí. Y con un talento muy particular. Y una formación muy particular. No es cualquiera que está hablando.
De manera que, pero esas mentes lúcidas son importantes siempre. Hay que tenerlas en cuenta. Es así. Bueno. Bueno, Vamos a una pausa. vamos a una pausa entonces.